La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. En estos días se produjeron acontecimientos que muestran el vínculo, la conexión entre las ideas monstruosas y los acontecimientos monstruosos, entre los discursos criminales provenientes de un pensamiento criminal y la criminalidad de los actos, ¿no? Hay un vínculo entre eso y a veces hechos ocurridos en dimensiones diferentes, en lugares diferentes del planeta, nos recuerdan ese vínculo. Por estas horas falleció en Camboya uno de los ideólogos de uno de los regímenes más criminales que ha conocido el siglo XX. Por las mismas horas, el mundo estaba mirando hacia los Estados Unidos, donde este fin de semana se produjeron dos masacres que llevan el sello inconfundible de esa tragedia recurrente en Estados Unidos. Que un lunático ingrese a un espacio público plagado de gente y con una arma empiece a acribillar a las personas indiscriminadamente. Ese no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha convertido en una patología de la sociedad norteamericana, sobre todo a partir de la guerra de Vietnam, ¿no? Desde la guerra de Vietnam en adelante. Pero en este caso hubo un hecho distinto que provocó un efecto distinto. El presidente Donald Trump, después de estas masacres, apareció en cámara y le habló a los norteamericanos como nunca antes lo había hecho. No había esos rasgos de soberbia, de ampulosidad, esa desmesura socarrona que lo caracteriza. Esta vez casi con humildad y como si estuviese concentrado en la seriedad, en la gravedad de lo que decía, reflexionó repudiando el racismo, el supremacismo blanco y el odio étnico. Esto era novedoso porque hasta acá no solo Donald Trump nunca había dado un discurso repudiando el racismo y el supremacismo blanco, sino todo lo contrario. Había tenido innumerables pronunciamientos que bordeaban el racismo y la apología o la defensa del supremacismo blanco. Ahora apareció repudiándolos. ¿Por qué ocurrió este hecho diferente, este gesto de Trump que rompió su regla? Por una de las dos masacres que se produjeron el fin de semana. Una ocurrió en Dayton, una ciudad del estado de Ohio, la otra en la ciudad de El Paso, que está en la frontera entre el estado de Texas, Estados Unidos, y México. De un lado de la frontera está Ciudad Juárez, del lado mexicano, del otro lado de la frontera está la ciudad norteamericana de El Paso. El Paso es como una suerte de símbolo de lo que es la puerta de ingreso hacia los Estados Unidos de los mexicanos y de los norteamericanos, y de los latinoamericanos, perdón. El Paso es como la principal vía de acceso hacia los Estados Unidos desde el sur latinoamericano. Y acá lo que produjo el punto de inflexión en las actitudes de Donald Trump frente a este tema, el hombre que pasó de hacer defensas o por lo menos pronunciamientos que merodeaban la defensa del racismo y la exaltación del supremacismo blanco, a repudiarlos pública y abiertamente. ¿Qué es lo que marcó este punto de inflexión, este cambio en la actitud de Donald Trump? El hecho de que quien cometió la masacre en la ciudad de El Paso era autor también de un manifiesto cuyo nombre se puede traducir como La verdad inconveniente. Y el núcleo central de ese texto llamado La verdad inconveniente sostiene que se está dando una invasión hispana de Texas. O sea que el estado norteamericano de Texas está siendo invadido por hispanos. Ese es el término que utiliza Patrick Wood, el autor de la masacre en la ciudad texana de El Paso. El hecho
de que en ese manifiesto el autor de la masacre haya proclamado que se está dando, haya denunciado, mejor dicho, que se está dando una invasión hispana de los Estados Unidos a través de Texas, invadiendo primero Texas, muestra el vínculo entre el discurso de un presidente, Donald Trump, y la acción criminal de un demente. Claramente, el autor de la masacre es un racista, desvariante, lunático y criminal, pero detrás hay un discurso presidencial, y esto es lo grave. ¿Por qué detrás hay un discurso presidencial? ¿Por qué el presidente, que ha vivido desde que está en el despacho oval de la Casa Blanca varias masacres y sin embargo nunca había hablado con la seriedad con la que habló ayer, nunca había hablado con la gravedad con la que habló ayer, nunca había repudiado el racismo y el supremacismo blanco como lo hizo en ese discurso tan distinto a lo que acostumbra a hacer? El punto de inflexión está en que Donald Trump vive planteando que hay una invasión. Él viene describiendo desde hace tiempo a esas caravanas de familias que migran desde América Central hacia Estados Unidos, atravesando todo el territorio mexicano. Él los describe como un ejército invasor y toma medidas militares en la frontera como si se estuviera defendiendo el territorio de una invasión militar. Entre el discurso de un presidente que describe caravanas de familias que migran como si fuera un ejército invasor y la acción criminal de un demente racista que masacra gente indiscriminadamente, denunciando que hay una invasión hispana, hay indudablemente un nexo. Por supuesto que cuando uno lee, y yo me he asomado a algunas páginas de este texto llamado La verdad inconveniente, donde plantea su teoría de la invasión hispana a través del Estado norteamericano de Texas, uno encuentra otras influencias, no solo la del discurso de Donald Trump. Está claramente la influencia de lo que ha dado en llamarse la teoría del gran reemplazo. La teoría del gran reemplazo fue elaborada por Renaud Camus, un escritor francés, un gris escritor francés, que sostiene que la civilización europea, que lleva más de 1500 años habitando un territorio, habitando el viejo continente, es una civilización que va a ser reemplazada en 2 o 3 generaciones por otra civilización, léase la musulmana. Esta teoría del gran reemplazo ha influido en muchos autores y pensadores de tendencias xenófobas. Por ejemplo, Éric Zemmour, que escribió El suicidio francés, ¿no? Y también plantea que Francia se está suicidando porque está permitiendo que su cultura, su civilización, sea reemplazada por otra que viene desde afuera de Europa. En definitiva, algo parecido a la idea que merodea las páginas de Sumisión, una novela de un gran escritor, un gran novelista francés, Michel Houellebecq, ¿no? En Sumisión, el personaje de esta novela, François se llama, es profesor de una universidad parisina que con apatía y cinismo observa cómo Francia se va transformando en una cultura musulmana y termina la presidencia siendo ocupada por un presidente islamista, ¿no? Esto que Houellebecq plantea en la novela Sumisión, que Éric Zemmour planteó en ese ensayo, en ese libro llamado El suicidio francés, tiene sus orígenes también, o por lo menos reflejos, de la llamada teoría del gran reemplazo, que se ve de algún modo presente en el libro de Patrick Wood, el autor de la masacre de la ciudad de El Paso.
pero también está presente el discurso racista y xenófobo del presidente norteamericano. Yo creo que fue tan claro el vínculo entre un discurso oscuro, el discurso racista de Donald Trump, y un acto criminal, la masacre en la ciudad del Paso, que Donald Trump se tuvo que obligar a sí mismo a hacer lo que no había hecho nunca, repudiar el racismo. Por cierto, debió también, obligado por la otra masacre, la de Dayton en el estado de Ohio, haber repudiado o haber empezado a reflexionar con más seriedad sobre el tema del armamentismo en la sociedad norteamericana. Yo creo que a esta altura ya no puede seguir justificándose que al alcance de las manos de cualquiera pueda haber un fusil de repetición, pueda haber fusiles automáticos, pueda haber armas de guerra. Estados Unidos es una de las pocas sociedades donde es extremadamente fácil adquirir armas de guerra. Siempre se recurre, los defensores de este statu quo, y Donald Trump es uno de ellos, es un ferviente defensor de que las armas estén sean de libre acceso para los norteamericanos, incluso las más brutales, las más letales. Donald Trump, como muchos, recurren a una cuestión que tiene que ver con la tradición y con la historia, por supuesto. La historia de un país cuya revolución independentista comenzó cuando la corona inglesa intentó quitarle las armas a los colonos, sobre todo a los scooters, como les llamaban a aquellos colonos que se adentraban en el territorio con sus propias armas, luchando contra los nativos, los indígenas, y quitándole las tierras. Entonces ya por esas tierras que ellos mismos conquistaban con sus propias armas, no querían pagarle impuestos a una corona lejana que no había aportado absolutamente nada en la conquista que ellos habían hecho. Y cuando la corona, buscando cobrar esos impuestos, fue a por sus armas, bueno, saltó la primera chispa de lo que terminaría siendo una revolución independentista. También está en la historia de ese país el hecho de que con las armas hayan sido la sociedad civil, los colonos, quienes recibiendo del Estado haciendas en territorios apaches y comanches, solo tenían sus armas para defenderse y conquistar y mantener esas propiedades que estaban en territorios indígenas. Se trata de la historia de un país donde los primeros grandes emprendedores y también grandes inventores y también grandes empresarios fueron Samuel Colt, William Winchester, los hermanos Smith o Daniel Whetson, ¿no? Por eso las primeras grandes fábricas fueron de armas, las que fabricaban los revólveres Colt, los rifles Winchester, los fusiles Winchester y las pistolas Smith & Wesson, ¿no? Esa historia explica por qué en Estados Unidos las armas son parte de la cultura popular también, pero desde Vietnam en adelante, con la inmensa lista de masacres ocurridas porque sí, bueno, esos argumentos ya no valen. Está a la vista que si hoy cualquier lunático puede acceder fácilmente a un fusil automático para cometer una masacre, no es por la historia y la tradición, es por el inmenso poder económico de las empresas que fabrican armamentos, de las empresas que los comercializan y del poderoso lobby que las representan, la Sociedad Nacional del Rifle.